¿Cómo puede haber ese respaldo? Por ejemplo, si tú nos dices que el salario mínimo ha perdido el 60% para el poder adquisitivo, para lo que puedes comprar, ¿no? El poder adquisitivo de la gente. ¿Qué tiene que pasar en un país cuando ya perdió tal capacidad, ¿no? en su poder adquisitivo? Lo que tenemos que hacer es estimular la actividad económica y eso solamente se logra con normas sencillas, fáciles, transparentes y económicas. Es decir, en el momento en que esa enorme carga fiscal que tenemos ahora la podamos simplificar realmente y podamos bajar las tasas de impuesto, está comprobado. En este país ya sucedió. Cuando Pedro Aspe era secretario de Hacienda, bajó el IVA del 15 al 10% y se recaudó más. Es un buen dato. Y ahorita estamos viendo que los impuestos subieron y se recaudó menos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el estímulo a la evasión en este momento es muy alto. Por supuesto, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria están haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de controlar la parte fiscal y gastando miles de millones de pesos. Pero creo yo que si la carga fiscal se simplificara y bajara, la gente diría, yo con gusto pago mis impuestos. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, pero por lo menos como que mucho gusto. Habría menos resistencia, habría menos resistencia a pagarlos. Por lo menos que los pague, sí, claro. Es decir, y si eso va acompañado de castigos severos, procedimiento sencillo, tasa baja, yo estoy seguro que con menos esfuerzo el gobierno podría recaudar mucho más. Estamos hablando de una evasión fiscal. ¿De qué porcentaje? En relación, por ejemplo, digamos al año pasado. Bueno, no tengo las cifras en ese sentido, pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día el 63% de la economía mexicana, 63%, es una economía informal. Y ahí está incluida la ilegalidad y la criminalidad. ¿Sí? Solo el 37% de la economía está formalizada y legalizada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con el Seguro Social, con las autoridades fiscales? Que van y normalmente auditan, revisan, presionan, exhortan al padrón de contribuyentes que está dado de alta. A los cautivos. Somos un pueblo cautivo con Hacienda. El Seguro Social solamente va a revisar los registros patronales de las empresas que están dadas de alta. Pero ¿por qué no hace nada en contra de aquellos que ni siquiera se dieron de alta, que sus trabajadores no tienen prestaciones, que no cumplen con la más mínima legalidad, ¿no? Y precisamente es porque ellos basan sus procedimientos de fiscalización sobre un padrón de contribuyentes y el que no aparece ahí no es tocado. Estás hablando de dos sectores, el informal y el ilegal. Esto es corrompe también la economía, ¿no? Por supuesto, la ilegalidad, como ayer bien se señaló en esta reunión en la Secretaría de Gobernación, bueno, ahí tienes el tráfico de mercancía robada, tienes la piratería y tienes el contrabando. Entonces, estos son tres factores que definitivamente inciden en la economía porque afectan la seguridad jurídica de las inversiones. Si yo voy a venir y voy a poner una planta industrial y voy a desarrollar una marca, pero mi marca no va a estar protegida y cualquiera la puede clonar o cualquiera la puede, o los embarques van a ser robados, los trailers que llevan esa mercancía y después la vamos a ver cómo la están ofertando en los tianguis, bueno, mejor me voy a invertir a otro lado. Mejores condiciones. Una persecución de la economía criminal y tiene que haber estímulos para que la informalidad no criminal se formalice con normas más sencillas. ¿Podríamos hablar un poco acerca de cómo está influyendo esta reforma fiscal en estos números que ahora con los que abríamos el programa, ¿no? México a -1 punto de crecimiento. Así es, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Las medidas fiscales más impactantes para ciertas regiones, por ejemplo, está la homologación del IVA en la frontera, que pasó del 11 al 16%. Y cierto, no hay ningún otro país en el mundo que tenga tasas diferenciadas de impuesto entre regiones del propio país, eso es cierto. Pero resulta que la economía de los mexicanos que viven en la frontera está más ligada a la economía del otro lado de la frontera que a la del centro del país.
Eso no se tomó en cuenta. Eso no se ha tomado en cuenta, por eso hay una afectación ahorita en la frontera. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestros productos para los extranjeros, en este caso para los americanos que viven del otro lado de la frontera, son más caros, al haber subido el IVA del 11 al 16%, cuando la tasa del IVA en los Estados Unidos, dependiendo del estado, puede estar en el 8, en el 9, en el 10%. ¿Sí? Y también, ¿qué está generando? Que legítimamente los pobladores mexicanos de este lado de la frontera en algunas ocasiones prefieran ir a comprar y a consumir del otro lado porque les sale más barato. Fíjate, aunque paguen dólares, ¿eh? Que paguen dólares. Entonces, bueno, también obviamente va a haber productos y servicios diferenciados, pero ahí hay una afectación. Otra afectación que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando han visto en estas primeras semanas es que los impuestos a los alimentos que, digamos, dañinos para la salud consumidos en exceso o con grandes cargas calóricas, pues esto ha incrementado, $1 cada refresco, $1 el pan, y vemos cómo estos pequeños negocios que son parte de esa gran economía informal han subido sus productos de 10 a 12 pesos, de 12 a 14 pesos, es un porcentaje importante que impacta en la inflación que veíamos ahorita. ¿Eso influye, impacta también a las pequeñas tiendas, a los abarrotes o a ellos? Por supuesto, porque a ver, una persona gana, por decir algo, 100 pesos al día. Y de esos 100 pesos le alcanzaba para comprar 5 artículos. Si ahora, porque los precios aumentaron y esa persona sigue ganando los mismos 100 pesos, solamente puede comprar 4. Eso significaría que la pequeña tiendita dejó de vender el 20%. Es muy alto. Que es muy alto, ¿sí? Gana aparentemente un poquito más, y digo aparentemente porque gran parte de eso son la carga fiscal. Y por supuesto que te reconocemos y estamos totalmente conscientes que el gobierno federal necesita más recursos para atender todas las necesidades del país. No alcanzan los recursos. La pregunta es si el mecanismo de una política recaudatoria, eminentemente recaudatoria, es el adecuado o deberíamos de tener una política fiscal promotora del crecimiento y promotora del empleo, que tendría como consecuencia una baja temporal en la recaudación, pero que favoreciendo el crecimiento a los pocos meses la recuperaría y con creces. ¿Qué otros impuestos están perjudicando o son los más sensibles hacia la población? Básicamente la población se ve afectada por los impuestos al consumo. El impuesto especial sobre producción y servicios, que es esto a los refrescos, a los néctares, a las cosas que tienen azúcar, a los que tienen carga calórica, todo eso impacta en la alimentación. Y aunque nos duela reconocerlo, muchos de esos productos que quizá no sean suficientemente sanos, son parte de la dieta diaria del mexicano. Tienes que ubicar en dónde estás, pues. Sí, así es. Hay gente que su alimento del día es un refresco y un gansito. Y no lo va a poder comprar ahora. Precio a ambas cosas. Y no porque le subas el precio, esa persona va a dejar de consumirlos, por más y que algunos de los artículos puedan ser dañinos, puedan favorecer la diabetes o la obesidad. Lo que necesitamos son políticas públicas que a través de una correcta educación le enseñe a la gente a hacer un consumo más inteligente. Pero aumentar los impuestos es como quien dice, sube la gasolina para desincentivar el consumo de la gasolina. Sí, a lo mejor la primera semana o el primer mes sucede que la gente dice, ya no voy a usar tanto el auto porque subió la gasolina. Pero al mes siguiente regresa y está comprobado por los economistas a su mismo patrón de consumo. Entonces lo que necesitamos es corregir la esencia de la formación de los mexicanos, tener mejor educación, perdón por lo que voy a decir, pero quitar varios de esos programas que son una porquería en la televisión y que no... No, adelante, yo creo que mucha gente estará de acuerdo con este punto de vista. ¿Sí? Que no aportan absolutamente nada, y yo me acuerdo hace 30 o 40 años que incluso había programas o telenovelas educativas que al mismo tiempo que daban cierto entretenimiento, le daban información útil a la gente. Y hoy vemos algunos realities o vemos algunos programas que son más de escándalo, que denigran a la persona en lugar de darle un aporte al intelecto. Es que lo que se llama la televisión basura, ¿no? Así es, efectivamente.
No digo que toda la televisión, pero una buena parte de la televisión. De repente hay unos programas que en verdad, ¿por qué no un programa que sea, no sé si novelado, si sea cómico, pero que le diga a la gente, oye, ¿ya te diste cuenta que esto es mucho más sano? Es más, puede ser que haya cosas mucho más sanas y sean mucho más económicas que el patrón de consumo que tenemos regularmente, ¿no? Entonces, la carga impositiva para los mexicanos ahora es todavía más desfavorable. ¿Qué pasa con los grandes evasores? Porque siempre parecería que Hacienda nada más tiene la vista puesta en la clase media, pero ¿qué pasa con nosotros empresarios, esos grandes evasores? ¿Hay algún cambio, hay alguna medida que se haya tomado para que ellos también paguen impuestos? Sí, bueno, empezaría yo por las personas físicas que tienen un ingreso muy alto. Se está acotando el nivel de deducciones personales que pueden realizar. Antes no había un límite, si se refería a gastos médicos, dentales, funerarios, que a lo mejor la gente que tiene un mayor ingreso podía aspirar a tener servicios mucho más costosos, supuestamente por ser de mejor calidad. No siempre sucede. Ahí hay una afectación. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de los grandes empresarios, porque normalmente se sataniza mucho al sector empresarial. Sin la idea de satanizar, sino centrarnos en la gente que evade. Por supuesto. Yo diría, no hay ningún país que tenga un crecimiento económico que no tenga grandes empresas. Ahora, esas grandes empresas tienen que aportar. Y de repente hay algún escándalo por ahí que dicen, es que tal empresa solamente aporta el 3% de sus ingresos como impuestos. Bueno, si una empresa tiene, por decir algo, el 20% de utilidad y dio de impuestos el 3% de todos sus ingresos, eso equivale a una tasa efectiva del 15%, que no está mal. Es que a veces, como se presentan las cifras, dan la impresión y la gente se molesta de que dicen, una gran empresa no paga impuestos. Pero sí hay. Sí, por supuesto, eso hay que reconocerlo, claro, hay grandes evasores y a esos hay que perseguirlos y hay que meterlos a la cárcel, totalmente de acuerdo. O que les cobren, ¿no? Mejor que les cobren. Pero vuelvo a lo mismo, Marta, si el esquema fiscal fuera más sencillo, más transparente y más económico, en lugar de que esas grandes empresas evasoras, que las hay, le paguen a contadores o abogados por estar truqueando las cosas para no pagar impuestos, dirían, mira, me ahorro lo de los contadores, lo de los abogados y mejor pago un impuesto y me quito de problemas, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay muchas otras grandes empresas que sí pagan sus impuestos como debe de ser, y hay algo que hay que considerar. Los impuestos generados por las empresas no nada más es el impuesto sobre la renta que causan por su utilidad, sino que la operación de esa empresa también directa o indirectamente te está generando un IVA y también te está generando el impuesto sobre la renta de los sueldos de sus trabajadores o de sus empleados. Es decir, hay que ver el aporte fiscal de las empresas en su conjunto. Y hay quien dirá, pero ese es de los trabajadores o pero ese es de los productos que causan el IVA. Bueno, si quitamos a la empresa, no habría empleos, no habría retenciones, no habría productos, no habría IVA, no habría utilidades, no habría impuestos sobre la renta. Claro, es importantísimo su papel. Hay que ver todo. El papel es importantísimo. Yo simplemente pediría que no se caigan en generalidades. Desde luego que hay a todos los niveles gente que se comporta de manera errónea. Ahí está el caso de los grandes fraudes que recientemente hemos visto en la prensa nacional. Pero también hay otras grandes empresas que hacen las cosas bien y también hay que reconocerlo. Pero como lo he dicho yo en otros medios de comunicación, si tú hablas bien de algo, yo que he sido líder empresarial en la ciudad, si yo digo que el gobierno hizo bien en algo, me publican en la página 17 5 líneas. Pero si yo hago una denuncia, me gano la primera plana de los periódicos. Sí, bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? Así es. Pero bueno, es que viendo el tema de las grandes empresas, tú escuchas lo que dicen empresarios de pequeñas empresas o medianas empresas o microempresarios y te dicen, bueno, es que la carga la tenemos nosotros, no las grandes empresas. Creo que me refiero un poquito a esto. Y a otro tema, ¿por qué aquí todo lo que se produce en México nos cuesta, o los servicios que se ofrecen son más caros que los comparas con cualquier otro país? Y aquí siempre pagamos más por teléfonos, pagamos más por internet, pagamos más por el teléfono fijo, pagamos más en general por todo lo que nosotros compramos o contratamos. O sea,
Mira, cuando te refieres ahorita a que las empresas pequeñas pagan más que las empresas grandes, yo estoy de acuerdo, porque tienes el mismo tratamiento fiscal y no discrimina a las pequeñas, a las medianas o a las grandes. Como yo decía en su momento en materia de protección civil, no le puedes pedir los mismos requisitos a una tintorería pequeña que a una gran industria, y las leyes están diseñadas para que todos cumplan con lo mismo. Obviamente para la gran empresa es más fácil y más barato cumplir, y es mucha más carga de tiempo, de dificultades y de dinero para el pequeñito. Desde luego que el esquema fiscal debería de tener un tratamiento distinto a lo que son las pequeñitas empresas, a lo que son las medianas y a lo que son las grandes. La Constitución dice en su artículo 31, fracción cuarta, que los mexicanos debemos de contribuir al gasto público a través de los impuestos en la forma equitativa. Cuando tú hablas del tema de los servicios, que pagamos más por muchos servicios, también es cierto en muchos casos, y tiene que ver con dos situaciones. La primera de ellas, monopolios. Los monopolios son malos, sean monopolios públicos o privados. No deben existir ni monopolios públicos ni privados, porque obviamente eso da lugar a ineficiencias, da lugar a corrupción, y el que termina pagando los platos rotos somos los ciudadanos. Y el otro tema es falta de transparencia, porque todas estas concursos, licitaciones, contratos de adjudicación directa que no se transparentan, lo que están favoreciendo es un servicio o un producto de mala calidad, están favoreciendo la corrupción. En la medida que logremos transparentar en este país todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios del sector público, en ese sentido, y pagándoles puntualmente, automáticamente muchas pequeñas empresas, incluso alguna pequeña, podría animarse a ir con el gobierno y decir, quiero venderle al gobierno. A mí me decían cuando estábamos aquí en la ciudad, en el gobierno anterior, decían, ¿cómo le hacemos para que las pequeñas empresas le vendan más al gobierno? Mi respuesta era muy simple, páguenles puntual. ¿Sí? ¿Y por qué hice la pausa? Porque efectivamente muchas ni siquiera llegaban a cobrar sus facturas, o si las cobraban eran 7, 8, 10 meses después. Entonces obviamente esto afecta a las pequeñitas que no tienen el capital suficiente para poder aguantar. Entonces, por un lado, malos los monopolios, los duopolios, los oligopolios, hay que combatirlos. Qué bueno que ahora tengamos un órgano constitucional autónomo en esa materia. Espero que no le acoten las facultades en la legislación secundaria y que efectivamente vayan contra los monopolios privados, pero también contra los monopolios públicos, y que se fomente la competencia en todos los ámbitos. Sin competencia no funciona. Y segundo, que haya mayor transparencia y mayor acceso. Hoy ahí están las herramientas tecnológicas, hoy podemos hacer muchas cosas por internet, es simplemente que seguimos viendo una gran cantidad de funcionarios públicos que quieren seguir teniendo opacidad en sus procesos, que nadie sepa o reservan la información durante X número de años. Si reservan un contrato es porque hay algo mal en ese contrato. Ellos deberían, algo raro, turbio está ahí. Algo turbio está ahí en ese contrato. Y es justamente el tema de la corrupción lo que hoy está detrás de los grandes escándalos que vemos hoy en los periódicos de Oceanografía y otras compañías, ¿no? Quisiera finalizar el programa, Juan de Dios, con el tema de los jóvenes. Mencionaste la falta de la creación de empleos que está pues repercutiendo hacia todos los niveles. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre esto, sobre cómo impacta. Por supuesto, el problema con los jóvenes es que son muchos los que están saliendo cada año de las universidades, casi 1.200.000. Y no tienen experiencia y no hay casi nadie dispuesto a darles la primera oportunidad, o la competencia es tan encarnizada que solamente se colocan los mejores. De por sí tenemos graves deficiencias en la educación. Por otro lado, tenemos la satanización de las actividades empresariales, y si tú hablas con un joven en lo general y le dices, oye, ¿por qué no te haces empresario? Normalmente tiene una idea negativa, pero tan empresario es el que tiene una gran empresa como el que tiene un negocito aquí en la esquina. Y lo que necesitamos para sacar adelante este país son muchos miles de micro, pequeñas empresas. Que estos jóvenes que hoy nos están viendo, que están preocupados con una falta de esperanza, porque yo los veo a veces en los medios de transporte con una cara deprimida, triste, porque no ven un futuro claro.
Parece que no hubiera espacio para los jóvenes, ¿no? No hay espacio para los jóvenes en diferentes áreas y a veces son oprimidos sin motivo. Lo que tenemos que hacer es motivarlos para que ellos se autoempleen. No va a haber empleo, eso es una realidad. La estructura económica de nuestro país no va a crecer con la velocidad suficiente para dar el empleo que se requiere. Estamos generando 600,000, si nos va bien 800,000 empleos al año. Y tenemos que darle empleo al 1,200,000 que salió este año, más el rezago del año anterior y del anterior y del anterior. ¿Qué pasa entonces con eso? 5 millones de jóvenes que no acceden ni a estudios ni a una actividad económica. Entonces, ¿Qué pasa con ellos? los estamos poniendo a la mano de la delincuencia y como carne de cañón del crimen organizado. Lo que tenemos que hacer con ellos es darles una capacitación mínima, quizá en oficios, quizá en cuestiones técnicas, y motivarlos, ayudarlos para que emprendan, para convertir a esos jóvenes en emprendedores y que se den cuenta que en un futuro ellos pueden ser empresarios, orgullosamente empresarios, ¿no? Y a su vez ellos después puedan generar 1, 2 o 3 fuentes de empleo. Tú sabes que el promedio de empleados de los negocios en México es de 3. ¿Sí? Ese es el promedio. 3 empleados por negocio. Y vas a decir que hay empresas que tienen 10,000 trabajadores, claro, pero existen 10,000 empresas que solamente tienen 1 o 2. Entonces, ese es el promedio. O sea que no importa cuántos empleados tengas, finalmente es tu empresa. Es tu empresa y finalmente empieza a crecer, pero necesitamos también que haya mecanismos de emprendimiento y de incubadoras de empresas que les ayuden a los jóvenes, capital semilla. La verdad es que los fondos que están destinados en México para apoyar a los emprendedores son limitadísimos. Las patentes que se registran en México no llegan a 300 al año. Qué poquitas, ¿no? Cuando en Corea simplemente se registran 30,000 al año. ¿Sí? Los fondos que destina Corea del Sur, que digamos es un país que hace 30 años estaba mucho más atrasado que México, los fondos que hoy destina Corea a el apoyo de emprendedores es 200 veces más grande que el que destina México. Y estamos hablando de poblaciones que en su momento eran equivalentes. A eso iba. Corea y México estaban muy similares en el pasado. Corea estaba por debajo de México. Estamos hablando de hace cuántos años de esto, 20. Por debajo de México hace 40, hace 20 años más o menos estábamos igual y hoy indudablemente que Corea está muy por encima de nosotros. Porque puso atención en su sistema educativo, porque puso atención en estimular a los jóvenes y en facilitarles el emprendimiento. ¿Cómo te explicas esto de las patentes? Dijiste 300 anuales en México contra 30,000 en Corea. Días pasados en algún otro evento me preguntaba o alguien hacía el cuestionamiento de ¿por qué los empresarios mexicanos no registran sus patentes en México? Y la respuesta es muy sencilla, porque en México es demasiado tardado y demasiado caro. Desincentivamos entonces el progreso, la innovación. A ver, aquí nos estamos peleando todo el tiempo los partidos políticos y las elecciones y demás. Pero no compite la Ciudad de México con Monterrey o Monterrey con Guadalajara o Guadalajara con Puebla o el pueblito que está a 200 kilómetros con otro pueblito. Aquí todos los días estamos compitiendo con el resto del mundo porque ya estamos en una economía globalizada. Eso no lo vamos a poder cambiar. Al existir la globalización de los medios de comunicación se globaliza también la economía y entonces tenemos que compararnos contra lo que está sucediendo del otro lado del mundo. Y como ellos sí están avanzando. Vemos cómo China está sacando de la pobreza a 100 millones de chinos por año. Vemos cómo la India, aún con grandes contrastes, tiene ya áreas de desarrollo muy importante. Y en México seguimos con este estancamiento. Ojalá que todos podamos involucrarnos más en lo que nos corresponda todos los días hacer. Exigir a nuestros funcionarios usar las herramientas de la transparencia para incidir en la política pública y que todos juntos podamos mejorar las condiciones de nuestro país, ya no por nosotros, Marta,
por los que vienen atrás de nosotros, que son más importantes. Lo que decías, bueno, aludías a cómo a veces se sataniza al empresario, pero en el caso de los partidos políticos son de los más mal calificados, de todos los entes que hay, ¿no? En México son muy mal calificados. Abajo están las policías, luego los diputados y luego los partidos políticos. Sí, eso es algo de preocuparse, así ve la gente a la cosa política. Digo, ¿por qué tenemos a veces los diputados o funcionarios que tenemos? Porque los hemos dejado. Claro. Porque gente de valía le dices, oye, ¿no quieres ser diputado? ¿No quieres ser esto? No, ¿cómo? No, si son de lo peor. Claro. O sea, al contrario, necesitamos que haya gente de valía en esos cargos. Y la hay, pero lamentablemente a veces pienso que son los menos. Son los menos. Finalmente, tu pronóstico, ¿se va a cumplir este estimado que había del crecimiento para 2014, después de que hemos visto que este 0.09% pues nos da es una muy mala noticia? No, no se va a cumplir, y no porque sea yo un mago o un adivino, simplemente es una cuestión matemática. Para que tú llegues a un crecimiento del 3.4% por año, es el producto o combinación de cifras de todos los trimestres. Y si en un trimestre que esperabas que fuera positivo, que creciera al 3.3, solamente lo estamos haciendo al 2.2, pues obviamente ahí ya tenemos una afectación que tarde que temprano tendrá que verse reflejada en el promedio anual. Y ya el Banco de México ya anunció que está revisando las cifras de perspectiva de crecimiento de este año a la baja. Obviamente la Secretaría de Hacienda está diciendo nosotros no, nos vamos a esperar, sí va a haber una recuperación y es lo que les toca hacer desde el punto de vista de los políticos. Imagínate que estamos en el mes de marzo y ya estamos diciendo que no vamos a cumplir las expectativas. Obviamente ellos tienen que trabajar esa parte de la percepción, pero creo que lo que falta también es trabajar la parte de las políticas a nivel de piso, de estimular la economía desde la base. Si nosotros no recuperamos la capacidad de consumo de las familias mexicanas, no vamos a tener crecimiento económico y no vamos a tener suficientes empleos. ¿Cuál sería tu estimado para 2014? Yo creo que como van las cifras, si crecemos al 2.2%, nos va a ir bien. Va a ser más que el año anterior. Pues muchísimas gracias, Juan de Dios Barba, por estar aquí en el programa. Te agradecemos mucho tu participación, el clarificarnos de esta manera tan sencilla para que todos lo entendamos. ¿Cómo andamos, pues, en el asunto que nos importa a todos, que es la economía? Ha sido un placer y ojalá tengamos oportunidad de seguir comentando estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a nuestro público que nos ha seguido aquí a través de nuestra página www.movimientoprogresista.mx en Progre TV. Saludos a quienes nos han seguido en Twitter a través de nuestra cuenta Progresista Mob. Soy Marta Samarripa, los espero la próxima semana. Muy buenas tardes.